Hola, bienvenidos a Mundo 2020, nuestro espacio de análisis internacional. El 29 de diciembre del año 1979, Washington creó de forma unilateral y atribuyéndose el rol de gendarme planetario la llamada Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, en la cual incluyó entonces a 4 naciones: Libia, Irak, Yemen del Sur y Siria. En 1982 incorporó en su nómina a Cuba y posteriormente también a la República Islámica de Irán, a la República Popular Democrática de Corea y a Sudán. Es tan unilateral que Washington incluye y excluye a su antojo. Por ejemplo, Yemen desapareció de la lista tras la reunificación con el norte del país y formar el actual Yemen. Tras invadir a Irak, la administración de George Bush hijo eliminó a esa nación árabe de la lista, mientras que a Libia la excluye tras bombardear la nación y derrocar el gobierno de Muammar el-Gaddafi. Pero, ¿qué aval tiene Estados Unidos para intentar erigirse en gendarme o policía internacional? Ninguno. En diversos momentos de la historia contemporánea, Washington proporcionó apoyo a organizaciones paramilitares y terroristas en diversas regiones del planeta, incluido respaldo total a golpes de estados y regímenes instaurados que sembraron el terror como herramienta de represión, tal cual ocurrió con la dictadura de Augusto Pinochet u otros regímenes militares en la Latinoamérica de las décadas de los años 60, 70 y los 80 del siglo pasado. No olvidemos, por ejemplo, que entre 1981 y 1991, Washington proveyó de armas, entrenamiento y vital apoyo financiero y logístico a los contras en Nicaragua para atentar contra el legítimo gobierno sandinista, o tampoco que por décadas ha proporcionado entrenamiento, armas y fondos a terroristas de la contrarrevolución cubana. Tales son los casos de Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles, autores de hechos criminales contra el pueblo cubano. Entonces, ¿cuáles son los reales países terroristas? ¿Es esta simplemente una lista espuria del imperio? Sobre ello centraremos esta vez nuestro análisis, para lo cual tenemos como invitado a Raúl Rodríguez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Somos Cubavisión Internacional desde La Habana. Acompáñenos. Muy agradecido por aceptar la invitación a acompañarnos acá en Mundo 2020. Y por cierto, profesor, 20 años ya en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Sí, ya 20, un poquito más de 20. Más de 20. ¿Y como director? 6 años. 6 años. Bueno, gracias, como le decía, por aceptarnos nuestra invitación a este programa hoy sobre la lista del imperio. Estamos hablando de la lista sobre estados, supuestos estados patrocinadores del terrorismo que realiza Estados Unidos. ¿Qué intereses, profesor, motivó o impulsó a Estados Unidos a confeccionar esta lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo? ¿Qué estados han estado incluidos en esta lista? ¿Cuáles son los que actualmente mantiene Estados Unidos en esta espuria relación? ¿Qué nos puede decir sobre todos estos detalles? A ver, bueno, primero, gracias por la invitación. En realidad, como tú decías, es un tema bien interesante. El Departamento de Estado de Estados Unidos hace muchas listas. Ellos tienen listas de países que hacen tráfico humano, tienen listas de países que no tienen libertad religiosa, tienen listas de países o incluso listas de personas a los que denominan corruptos o antidemocráticos, en fin. Una serie de listas, y entre esas, una de esas es la lista que ellos le llaman la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Básicamente, con esas listas, y en esta en específico, que es la que nos ocupa hoy, lo que hacen el gobierno de Estados Unidos es ahorrarse un derecho extraterritorial y proponerse como modelo a seguir para los demás países del mundo, que tiene mucho que ver con su proyección exterior de buscar lo que ellos llaman liderazgo, que es la hegemonía en el mundo. Las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen muchas convenciones, declaraciones, protocolos que cubren toda una serie de cosas, y sería el
el ámbito más apropiado para dirimir o para crear el marco para juzgar o no juzgar a un país por alguna acción o por otra. En términos de esta lista, por supuesto, es una lista que tiene, la que nos ocupa hoy, de estados patrocinadores del terrorismo, tiene un marcado carácter político. Si vamos a ver los países que están en esta lista, normalmente son países que Estados Unidos considera adversarios. Son países que Estados Unidos, como es el caso nuestro, considera adversarios, países que se oponen a los designios hegemónicos de Estados Unidos, y de esa manera es una justificación más para imponer sanciones, para llevar una política de confrontación. Precisamente quería preguntarle, ¿puede detallarnos algunos casos de esos países que han estado incluidos y cómo, ya había iniciado, cómo o por qué es que los mantiene en esa supuesta relación de patrocinadores del terrorismo? Sí, mira, esta lista que comenzó a publicar en el año 1979 desde allá hasta acá se ha ido publicando anualmente lista de países que, en opinión de Estados Unidos, son estados que patrocinan el terrorismo. El terrorismo hay que tener en cuenta que no es un estado como tal, o sea, por eso es que se busca poner a un estado como patrocinador del terrorismo, para tener un objeto al que dirigirse o al que sancionar en este caso. Es interesante, por ejemplo, el caso de Irak. Irak, si hacemos un poquito de memoria, en el año 1982 no estaba en la lista. ¿Por qué Irak no está en la lista después de haber estado inicialmente? Porque la administración de Reagan con Donald Rumsfeld, que era el ministro de Defensa, estaba negociando con Saddam Hussein en el momento de que Irak era el adversario de Irán. En aquella guerra, Irak y a Estados Unidos le convenía tener más a Irak, en este caso, el propio Saddam Hussein como aliado en este conflicto. Básicamente... era la conveniencia del momento. Claro. Se retira a Irak en el 82 de esta lista porque era la conveniencia del momento en que Estados Unidos quería tener a Irak como aliado contra Irán, que era su adversario principal. Hay que recordar que desde el año 79, con la Revolución Islámica. Irán se convierte, para Estados Unidos, en un adversario fundamental en la región. Irak vuelve a la lista después del 90, cuando Irak invade a Kuwait, y ahí está la llamada Guerra del Golfo. Y es que Irak entonces vuelve a la lista, básicamente Irak se puede convertir en un adversario. O sea, Washington lo reincorpora a esa lista de patrocinadores del terrorismo. A esa lista. Y estuvo en esa lista hasta 2004, cuando después de la invasión, que estamos en estos días cumpliendo 20 años de esa invasión, cuando después de la invasión derrocan a Saddam Hussein, y entonces este gobierno de Irak se va a convertir en un aliado de Estados Unidos en la región. Y ya Irak, entonces hoy Irak no está en esa lista. No está en esa lista. Eso es un caso muy interesante de cómo entró y salió de acuerdo con cómo Estados Unidos quería usar esto como arma de negociación o como aliado o no aliado en un momento determinado. Y en casi todos los casos de países que han estado, se puede resumir que ha sido también a la propia conveniencia de Washington, sí, del momento en el que ha decidido incorporarlo, sí, o excluirlo. Claro. Este es un patrón que en el caso de Irak se ve bien claro, pero se puede ver en otros casos, como el caso de Libia, por ejemplo, que estuvo y ahora no está, porque bueno, ya Muammar Gaddafi bombardearon y asesinaron al Gaddafi. Y ya ahora Libia no está. Correcto. Profesor, siendo confeccionada de forma totalmente unilateral, eso ya usted nos lo ha dejado claro por parte de Estados Unidos, ¿cómo es posible que dicha lista provoque tanto impacto contra los países incluidos en ella? ¿Cuál es la postura de la Organización de Naciones Unidas y del resto de las instituciones internacionales en torno a todo este fenómeno? Sí, el ser incluido en esta lista hace que el país vaya a ser objeto de sanciones muy importantes, y esto es una de las cuestiones que pesa mucho como consecuencia de esta designación. Estos países incluidos en esta lista, por ejemplo, son objeto de sanciones financieras, son objeto de sanciones desde el punto de vista de la importación o las relaciones con empresas, lo que ellos llaman elementos o productos de doble uso. Te puedo poner un ejemplo, el aluminio, por ejemplo. Un país que está en esta lista
si tiene que importar aluminio, los proveedores van a tener problemas porque van a pensar, el aluminio puede ser usado para fabricar armamento. Entonces ya esto va a crear un problema en ese caso. Otro grupo de sanciones que tienen que ver con la reducción o la eliminación de cualquier ayuda que Estados Unidos esté presentando, le esté proporcionando a ese país en el momento de la asignación, la pierde. La elimina totalmente. O sea, y hay que recordar que Estados Unidos tiene un peso en la economía global y un peso importantísimo en el sistema financiero internacional. Porque, profesor, estemos claros, ellos podrán utilizar el argumento de el famoso, entre comillas, doble uso para determinados productos, pero a la larga hay muchos que jamás tienen un doble uso, que son para algo concreto como los medicamentos, como los productos farmacéuticos, y también se le niegan a estos países que ellos incluyen dentro de la lista. ¿Cómo no? Está el caso nuestro, ¿no? El caso de Cuba, en que había muchos casos de, ante la necesidad de importar algún producto químico o una cuestión de... Hay una que ya incluso ya está en el sistema de sanciones anteriores, está en la ley Torricelli, es lo que le llaman la verificación de uso final, que esto se agrega a esto, o sea, que hay que verificar quién va a ser el usuario final de ese producto para poder acceder a que ese país lo adquiera. Entonces, como Estados Unidos tiene un peso tan grande en la economía mundial y sobre todo en el sistema financiero internacional. El hecho de que someter a ese país a sanciones financieras hace que los bancos, muchas entidades financieras rehúsen otorgar crédito, financiar una operación comercial, y eso lo estamos viendo en el caso de Cuba, muy claramente. Y ahora también se está viendo con mucha crudeza en el caso de Siria, por ejemplo. Siria también está algunos detalles ahora actualmente en esa lista. En esa lista. Y en realidad ha provocado que incluso después de este terrible terremoto, Siria haya tenido el gobierno sirio y las autoridades sirias han tenido muchas dificultades para que la ayuda llegue a las zonas afectadas. Y eso es parte de estar designado como país que apoya el terrorismo. Tú me preguntabas sobre las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene instrumentos y tiene protocolos y tiene convenios que los países firman, se adhieren o no se adhieren, o firman o no firman. Y Estados Unidos, las Naciones Unidas no puede obligar a Estados Unidos a no hacer estas listas, desafortunadamente. Pero, y Estados Unidos también no es miembro ni ha ratificado muchas de las convenciones de las Naciones Unidas que muchos otros países lo han ratificado. Entonces, esto es una cuestión del peso, volviendo a eso, del peso específico que tiene Estados Unidos en la economía global y sobre todo en el sistema financiero internacional. Profesor, le propongo ahora hacer una pausa en nuestro programa. Después vamos a seguir con este interesante tema, sobre todo puntualizar en detalles importantísimos en el caso nuestro de Cuba. Y por supuesto, entonces, les tengo otras interrogantes que espero que usted nos pueda responder. Amigos, vamos ahora a una pausa. En minutos estaremos de vuelta acá en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer? En el largo camino de la independencia. La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Seguimos en Mundo 2020. Cuando en 2015 el entonces presidente estadounidense Barack Obama eliminó a Cuba de la referida lista de estados patrocinadores del terrorismo, muchos y diversos analistas y politólogos de variadas tendencias ideológicas lo consideraron un paso de avance importante para alcanzar la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y la isla. Sin embargo, durante su mandato, el expresidente Donald Trump agregó 240 duras sanciones adicionales contra la isla y volvió a designarla como estado patrocinador del terrorismo
el 11 de enero de 2021. Por cierto, recordemos que eso aconteció solo unos días después de la irrupción de extremistas y fascistas en el Capitolio de Washington. En aquel momento restaban 8 días para que asumiera el actual mandatario Joe Biden, quien, lejos de volver al camino emprendido por Obama, renovó el pasado 28 de febrero el estatus otorgado de forma unilateral por anteriores administraciones contra Cuba. Tras la decisión de Biden, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, señaló que solo un alto grado de demagogia y de vergüenza puede demostrar a este gobierno de Estados Unidos seguir calificando a la isla como supuesto patrocinador del terrorismo, sobre todo sabiendo el impacto nocivo de esa calumnia sobre el bienestar del pueblo cubano. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros sitios en las redes sociales. En la parte inferior de sus pantallas tienen a su disposición nuestras direcciones en Facebook, YouTube y Twitter. No se vayan. Seguimos en Mundo 2020 conversando hoy con el profesor Raúl Rodríguez, quien es el director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Y estamos abordando el tema de la lista que Estados Unidos hace sobre supuestos estados patrocinadores del terrorismo. Profesor, en 2015, durante el gobierno del presidente Barack Obama, en ese momento presidente de Estados Unidos, Cuba fue excluida de esa famosa lista, pero el 12 de enero de 2021, hace 2 años y un poquito, apenas 8 días antes de que finalizara el mandato presidencial de Donald Trump, este volvió a reincorporar a Cuba en la relación de esos supuestos países patrocinadores del terrorismo. El entonces secretario de Estado Mike Pompeo afirmó en ese momento que Cuba había brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo al dar cobijo a fugitivos estadounidenses y a líderes rebeldes colombianos. ¿Qué valoración puede darnos al respecto sobre ese momento en el que reincorporan a Cuba a esa lista de patrocinadores del terrorismo? Sí, claro. A ver, precisamente hablábamos anteriormente de cómo los países a veces los incluyen o los sacan o los vuelven a incluir de acuerdo con el momento político y lo que se quiere lograr. Era evidente en un proceso hacia una recomposición o una relación diferente como quería Obama, que a Cuba había que sacarla de la lista de países de patrocinadores del terrorismo. Primero porque no es un lugar donde Cuba debe estar por ninguna razón. Y segundo, porque para promover y para restablecer las relaciones diplomáticas, para tomar un camino diferente como se había planteado durante ese momento, era necesario que esto se hiciera. La acción de Trump nos dice lo mismo que hemos hablado anteriormente, o sea, a solamente una semana de terminar su mandato, reincluyen a Cuba en esta lista, y eso es evidente que es una acción que estaba motivada políticamente. Motivada políticamente primero para satisfacer a sus aliados del sur de la Florida. Sin duda que desde el primer momento que se sacó a Cuba estaban buscando la reinclusión, porque ellos saben que esto es un pretexto para mantener la presión económica sobre Cuba, para mantener las sanciones, para mantener a Cuba en condición de adversario, que es fundamental para todo este diseño de política, todo este diseño de confrontación. Y en segundo lugar, porque la administración de Biden después no resultó, pero en ese momento había hecho unas cuantas declaraciones de que estaba dispuesta a cambiar. Había hecho promesas. Promesas a cambiar el tono de la política y a cambiar muchas de las acciones que había hecho la administración Trump. Entonces, que por cierto ganó electores gracias a esas promesas. Exactamente. Y entonces por eso es que, de cierta manera, como para que esto fuera un elemento de complicar más cualquier futura negociación o cualquier futuro acercamiento a Cuba, se hace esta designación que en realidad no tiene ningún sentido, porque desde que Cuba se sacó en el 2015 hasta ese momento no había pasado nada. O sea, Cuba no había hecho ninguna acción nueva, no había ninguna justificación, no había nada. Por el contrario. Nuevamente conveniencia y oportunidad. Claro, todo lo contrario. Durante todo ese tiempo se firmaron memorandos de entendimiento de cumplimiento de la ley. Cuba cooperó
con Estados Unidos, con las agencias de cumplimiento de la ley de Estados Unidos en muchas acciones. Y era evidente, o es evidente, que el gobierno cubano había aportado mucho, sobre todo en el tema de la seguridad en Mar Caribe, el tráfico de drogas, una serie de cosas. Pero definitivamente Pompeo y el Departamento de Estado y la administración Trump deciden incluir hacer esta inclusión para poder tener el favor. Le entregaron el gobierno o traspasaron el gobierno a Biden ya con Cuba incluida en esta lista. Con esta lista. Vamos entonces a un momento más actual, profesor, y es que recientemente, el pasado 28 de febrero, Estados Unidos renovó este estatus de Cuba como país patrocinador del terrorismo. Este gobierno actual de Joe Biden copió y pegó prácticamente la misma decisión que se había tomado la medida administrativa del 12 de enero del año 2021, que había sido firmada por su predecesor Donald Trump, basada en una evidencia desactualizada, como bien usted lo decía, porque no había ocurrido nada desde que Obama había sacado a Cuba prácticamente de la lista, y sobre todo una información errónea que involucró a un tercer país. Por eso es que caigo en este detalle. Y sobre todo ese país que era Colombia, y que Cuba ha tenido mucho que ver en los diálogos de paz de Colombia. Me refiero a que Washington en ese momento mantuvo que Cuba tenía acogidos a guerrilleros acá en La Habana, guerrilleros que había sido solicitado su extradición desde Bogotá, cuando en realidad, y ahora voy a citar textualmente al director general de América Latina y del Caribe de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenio Martínez, quien manifestó que cómo puede informar el Departamento de Estado de Estados Unidos que Colombia solicitó a Cuba la extradición de 10 miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, cuando ni el actual presidente Gustavo Petro ni siquiera había solicitado la extradición de 5, y que las personas mencionadas por Estados Unidos estaban libres y que en ese momento estaban precisamente en México dentro de una ronda de diálogo con el gobierno. Claro. ¿Qué nos puede decir sobre ese paso? A ver, el caso de Colombia es un caso muy interesante y si vamos un poquito atrás en este sentido, nos damos cuenta que primeramente el gobierno de Duque, el gobierno anterior, un gobierno aliado de Estados Unidos, un gobierno de derecha, es el que promueve este pretexto después de un lamentable caso de terrorismo, que en realidad fue un caso de terrorismo en Colombia, que involucraba al ELN, le exige a Cuba que devuelva, o sea, que mande a Colombia a negociadores del ELN que estaban en nuestro país. Como garante del proceso y como por todo lo que significaba, Cuba no podía hacer eso. Y esto fue el pretexto que utilizó la administración el gobierno de Duque para tildar a Cuba también, o acusar como a Cuba. Que acogía a terroristas. Y por supuesto Estados Unidos se aprovechó de ese momento y incluyó esa información ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que esta lista, esta actualización supuesta de la lista corresponde a 2021. Y ya en la actualidad en Colombia hay otro presidente y otro gobierno que ha tenido una actitud totalmente contraria. Ha reconocido la labor de Cuba en los procesos de paz. Pero en febrero pasado hicieron alusión de nuevo a esos. Claro, ahora ahí vamos. Este gobierno de Colombia ha reconocido la labor de Cuba como garante de los procesos de paz del anterior y del actual. Y no ha reclamado, como hizo el gobierno anterior de Duque, a Cuba nada de eso, porque es todo lo contrario. Cuba ha promovido y ha tratado de... Lo que sucede en este caso es que es evidente que este informe es el correspondiente a 2021. Y lo que hicieron básicamente es tomar todo lo que estaba en el informe anterior. Sin cambiarle ni una nada. coma. Y eso es lo que nos demuestra varias cosas, y sobre todo que no hay ninguna intención de la administración Biden de cambiar fundamentalmente la política hacia Cuba. Y que la política hacia Cuba está como detenida y puesta en un segundo momento o en un segundo espacio, y que esta administración no tiene ningún interés
en cambiarla, porque como dice muy bien, y tú citabas al funcionario de MIREX, al director de América Latina, están usando información desactualizada. Básicamente lo hicieron... Y errónea. Lo hicieron por cumplir un paso que tocaba, según los cronogramas, pero que no tiene ningún fundamento real, porque está claro que esas personas ya no están en Cuba, que esas personas son miembros, sí son miembros del ELN, pero están en el proceso de paz, proceso de diálogo, y que el gobierno colombiano no tiene ningún problema con eso. Entonces, es una prueba más de que es realmente conveniencia y oportunismo, la confección de esta lista espuria de países patrocinadores de terrorismo, y en el caso específico de Cuba. Antes de terminar, nos gustaría, profesor, y seguimos hablando sobre todo del caso nuestro de Cuba, ¿hasta qué punto el cubano medio, el cubano de a pie, cualquier ciudadano de nuestro país puede verse afectado o qué impacto recibe nuestra población directa o indirectamente debido al hecho de que se ha incluido el país por Estados Unidos una y otra vez, aunque Obama nos haya sacado en algún momento, en esta espuria lista de países patrocinadores del terrorismo? A ver, primero, por supuesto, a todo cubano nos indigna, nos molesta que estemos injustamente incluidos en una lista cuando Cuba ha sido objeto de terrorismo y viniendo desde Estados Unidos. No nos podemos olvidar de que los dos terroristas más grandes, que fueron Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, mencionábamos en un comentario, tuvieron una larga vida y fueron acogidos en Estados Unidos hasta que murieron tranquilamente en ese país. Pero y desde el punto de vista práctico, como esta lista tiene un impacto en el sector financiero, es muy importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, cualquier ciudadano cubano que para recibir no una remesa, porque hay compañías ya dedicadas a eso que tienen una licencia para eso, pero una transferencia bancaria, por ejemplo, desde el extranjero, que tenga como objeto Cuba, esa transferencia puede ser retenida y puede ser incluso retornada. al emisor de la transferencia. Hay embajadas cubanas, por ejemplo, que se le han cerrado sus cuentas bancarias. En países, la embajada y los cubanos que trabajan en la UNESCO, y han tenido sus cuentas cerradas por bancos solamente porque a partir de la inclusión de Cuba en la lista de estados. En la lista de estados patrocinadores. O sea, que realmente uno de los países que más se ha visto afectado precisamente por esto es Cuba, junto a los otros que permanecen, que aunque los mencionábamos en un comentario, vamos a reiterarlo: la República Islámica de Irán, la República Árabe de Siria y la República Popular Democrática de Corea del Norte. Bueno, profesor, muchas gracias por haber compartido con nosotros todas estas valoraciones sobre este importante tema. En otro momento, por supuesto, podríamos actualizar. Los esperamos entonces en una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional.